Muy buenos días a todos. Soy Paula Santos, soy asesora en el gabinete de la Secretaria de Estado de Energía. Vamos con esta última parte de esta jornada de transición energética. Muchas gracias a Fundación Conama por la organización de este congreso, un congreso de vital importancia en un momento que es clave para esa recuperación en clave verde y digital, que es una recuperación que queremos y que también necesitamos, ¿no? Siguiendo las palabras de la Secretaria de Estado de Energía esta mañana. Gracias también por la organización de esta jornada de transición energética. Ha salido ahora brevemente una pregunta en la que se preguntaban si sabemos exactamente qué es la transición energética. Pues eso es lo que venimos a hacer hoy. Venimos a explicar qué hemos hecho y qué estamos haciendo, siguiendo esos pilares de la transición energética que ya se han mencionado en la ponencia inaugural de la Secretaria de Estado de Energía y en el debate anterior. Primero, eficiencia energética, es eficiencia energética transversal a todos los sectores, a las residencias, a la industria, a la movilidad, para lo cual contamos con Pedro Prieto, director general de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE. Hablamos también de energía renovable a gran escala, pero energía también renovable de la generación distribuida, que nos permita alcanzar esos objetivos, esos hitos intermedios y esa neutralidad climática a 2050, pero que también empodere al ciudadano. Para lo cual contaremos con Jesús Ferrero, subdirector de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hablamos, por supuesto, de almacenamiento, esa pieza clave para un sistema energético liderado por las energías renovables que aporte flexibilidad y que garantice esa seguridad de suministro. Contamos con Miriam Bueno, subdirectora de Prospectiva y Estrategia y Normativa. Hablamos, por supuesto, ya se ha mencionado en el debate anterior bastante, de ese nuevo vector energético, ese hidrógeno renovable imprescindible para descarbonizar aquellos sectores más difíciles de electrificar. Europa y España apuesta por ese hidrógeno renovable y José Luis Cabo, subdirector de Hidrocarburos y de Nuevos Combustibles, nos contará un poquito más. Y finalmente vamos a hablar de lo que llevamos hablando mucho tiempo, de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, ese plan formado por reformas e inversiones, de lo cual nos va a contar Carlos Ortiz, miembro del Gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, ese plan que contiene esas medidas que van a ser tractoras para la recuperación de la economía y la generación de empleo, que se basa en ese marco regulatorio que llevamos más de 2 años desarrollando. El equipo de la Secretaría de Estado de Energía, muchas gracias por asistir. Y nada, Pedro, cuando quieras, adelante. Bueno, pues comenzamos con la eficiencia energética. Conocemos el objetivo a 2050, una economía climáticamente neutra. Tenemos cubierta esta primera etapa, esta primera década, con este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que establece las medidas, los objetivos, los instrumentos, ¿no? Y ahora tenemos, por decirlo así, la suerte de contar también con un plan de recuperación, transformación y resiliencia que nos permite potenciar una serie de acciones tempranas en esta primera etapa, en estos 3 primeros años, 21-23, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos sobre la mesa todos los ingredientes. Me gustaría empezar situando dónde estamos, ¿no? Y como veis ahí en el gráfico de la izquierda, donde se representan los sectores consumidores de energía, vemos claramente cómo el consumo de energía del sector transporte pues sigue aumentando desde el año 2000 hasta el año 2018, que es el que tenemos ahí representado, y en el 2020 también. Por lo tanto, es el sector más consumidor de energía, ¿no? Por lo tanto, es un elemento de preocupación, como hemos visto también en la ponencia anterior. La industria ha disminuido su consumo y, pues, en el sector residencial y el sector de servicios, pues, ha aumentado, ¿no? En la parte de la derecha vemos la distribución también porcentual y vemos claramente cómo, por ejemplo, el consumo en otros medios de transporte es el 24,2%, la industria es el 21,9%, el consumo en el transporte también es el 18,4%, que el total del transporte es el 42,7% y, por lo tanto, motivo de preocupación, ¿no? No solamente porque crece, sino también porque el peso que tiene sobre el consumo de energía final en nuestro país es muy elevado, ¿no? Tenemos también el sector residencial, 17,2%, del que 7,2% es calefacción, servicios 12,5%. Por lo tanto, esto ya nos da una imagen clara de los usos finales y donde tenemos que incidir claramente, ¿no? Y de ahí, pues, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece 10 líneas de actuación
principales, de las que luego se derivan una serie de subprogramas más ajustados, más enfocados, y concentra esas 10 medidas, las 4 primeras, las 4 de la izquierda, están dirigidas al transporte, ¿no?, a la movilidad sostenible, pues potenciar zonas de bajas emisiones, el cambio modal, el uso más eficiente de los medios de transporte, y 2 medidas que van dirigidas a un cambio en la motorización, ¿no?, enfocadas sobre todo a renovación de flotas por un lado y a la electrificación del transporte, vehículos eléctricos y puntos de recarga. Una medida central que veis en azul, que es muy grande, que es una medida industrial, sustitución de procesos industriales, mejora en esos procesos industriales, y luego otras 4 medidas a la derecha también dirigidas al sector terciario, las 5 al sector terciario. La última es agricultura y pesca, pero las otras 4 pues, van enfocadas tanto al sector residencial como servicios, actuaciones sobre edificios, sobre equipamiento de los edificios, sobre infraestructuras públicas y de otro tipo, ¿no? Y este es un poco el panorama. En esta presentación yo voy a tocar solamente dos partes, que se corresponden además con, digamos, con la competencia que el Ministerio tiene dentro del plan de recuperación, que es la parte de movilidad y también la parte del sector terciario. Y empezando por el transporte, y creo que además este gráfico pues, confirma un poco el diagnóstico que se hacía en la mesa anterior, vemos cuál es la previsible evolución del transporte, el escenario, digamos, objetivo del transporte que establece el PNIE. Como veis, en la línea marrón, la línea de arriba, pues fija la evolución del 2015 al 2030 y claramente hay una dependencia evidente de productos petrolíferos, ¿no? Es decir, que incluso en el 2020 tenemos 34.507, 25.299 como objetivo, es decir, se plantea una reducción del 27% en el escenario objetivo, pero digamos, hay una diferencia enorme con la base del gráfico, donde vemos en azul el consumo eléctrico, es decir, lo que va a representar la electrificación. Parece que estamos hablando todo el día de vehículo eléctrico, puntos de recarga, etcétera, etcétera, y parece que estamos haciendo, pues, no sé, haciendo un gran esfuerzo, y es así, pero fijaros que esto todavía, digamos, es el comienzo, es decir, estamos todavía, o estaremos todavía, a pesar de todo esto, todavía muy lejos, ¿no?, de acercarnos a este consumo, a estas motorizaciones de gasóleo y gasolina, que son las predominantes. Evidentemente, como se decía también en la mesa anterior, digamos, la renovación tecnológica, la sustitución de vehículos por otros más eficientes, la electrificación del sector no va a ser la única solución. Es decir, esa disminución del pico del 2020 a 2030 tiene que también incluir otros ingredientes, como es el cambio modal, ¿no? Utilización de modo de transporte, menos consumidores de energía y un trasvase, ¿no?, del vehículo hacia esos otros modos, caminar, bicicleta, zonas de bajas emisiones, es decir, un poco pues un esfuerzo muy importante para que se consiga ese ahorro energético, ese menor consumo energético, ¿no? A continuación yo apunto algunas medidas, evidentemente no son todas, quizá las más principales, las más novedosas. En primer lugar estaría el plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde una de las componentes, es la componente 1, se destina pues, a todo este tema, ¿no?, el tema del transporte, la movilidad. Está liderada por ENMIFMA y nuestro Ministerio tiene una serie de programas, en concreto un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Hay 2 líneas principales, dotadas económicamente con unos presupuestos elevados. Una es el MOVES 3, es continuista en cierto modo con la línea anterior que teníamos y que todavía está vigente, que es el MOVES 2, y que se ha dotado inicialmente y se ha publicado recientemente con 400 millones de euros, pero que tiene capacidad de aumentar hasta 800 millones en función de la demanda que se vaya produciendo, ¿no?, con gestión territorializada. Y luego un segundo programa, que es el MOVES Singulares, que está en preparación y saldrá dentro de poco, que está dotado con 300 millones de euros y que está destinado sobre todo a proyectos singulares, a proyectos innovadores, es decir, proyectos que aporten algo nuevo dentro del sector, donde se puedan, bueno, pues explorar nuevas soluciones, ¿no? Esta será una línea centralizada, es decir, de gestión directa por parte en este caso del IDA, en concurrencia competitiva, donde se quiere premiar las mejores soluciones de todas las que se presentan, ¿no? Conocemos por las manifestaciones de interés y por, digamos, por la exploración del mercado, que hay muchos proyectos y, de hecho, MOVES Singulares 2 será continuidad de un MOVES Singulares 1 que publicamos y convocamos el año pasado,
y dotado solamente en aquel momento con 15 millones de euros y los proyectos que se presentaron fueron por valor de 60 millones, ¿no? Y hubo muchos proyectos que se quedaron fuera. Por lo tanto, conocemos que hay, digamos, mucho interés en el sector y tenemos mucha esperanza que este proyecto, este plan de MOVES singulares pueda aportar soluciones novedosas, interesantes e innovadoras, ¿no? Por lo que respecta al MOVES 3, hay que decir que es el primer programa que se publica dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el primero que ha salido mediante un Real Decreto en abril. Y, bueno, pues está dotado con 400 millones, ampliable a 800 millones en función también de la demanda. Es decir, aquí hay una distribución territorial por comunidades autónomas en función del padrón de habitantes y aquellas comunidades que agotan el presupuesto pueden solicitar una ampliación porque su demanda así lo justifica, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una posibilidad importante de producir un cambio en las motorizaciones hacia vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, pues preinstalaciones o instalaciones en comunidades de propietarios, en aparcamientos públicos, en aparcamientos privados. Es decir, está abierto pues, a cualquier tipo de actuación y de programa que se quiera desarrollar. Luego, tampoco hay que olvidarse de otro elemento importante que son los instrumentos legislativos, en concreto la Ley de Cambio Climático recientemente aprobada, que incluye un artículo 14 que es la promoción de la movilidad sin emisiones. Y este es un ingrediente importante desde el punto de vista de cambio modal, porque obliga a los ayuntamientos a nivel local a aprobar planes de movilidad urbana sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023. Establecimiento de zonas de bajas emisiones, promoción de cambio modal hacia desplazamientos en pie, bicicleta, senda escolar, pues otros medios de transporte activo que no tienen consumo de energía. También promover, en estos casos, el transporte público, colectivo y también su electrificación. Promover, lógicamente, también la electrificación del transporte privado y luego también otro elemento muy importante, que también es un gran consumidor de energía, que es el transporte, el reparto de mercancías, el reparto de última milla, donde bueno, pues sabemos que los vehículos que se utilizan, que hacen muchos kilómetros, son probablemente de los más antiguos del mercado y de los más contaminantes y, por lo tanto, bueno, pues estar en el centro de las ciudades haciendo este reparto deben ser prioritarios a la hora de renovar este tipo de vehículos, ¿no? Y, lógicamente, planes de movilidad al transporte sostenible, ¿no? Es decir, esto también es importante que desde las propias empresas pues establecen este tipo de planes y que bueno, pues, se organice de una forma racional también este transporte y se fomente pues, la utilización del transporte público, otro tipo de soluciones como vehículos compartidos, etcétera, ¿no? Y también hay otro artículo dirigido directamente a la movilidad dentro de la Ley de Cambio Climático, es el artículo 15, instalación de puntos de recarga eléctricos. Por una parte, se fomenta la información pública, dónde están situados estos puntos de recarga a través de un mapa, una geolocalización. Por lo tanto, existirá un punto de acceso nacional de información de tráfico en la Jefatura Central de Tráfico, donde pues, se podrá consultar dónde están los puntos, cuáles están activos y qué tipo de recarga proporcionan, y esto antes de un año. Un segundo componente de este artículo es, que yo creo que es bastante conocido, es que bueno, las estaciones de servicio de combustibles tienen que dotarse de una infraestructura de recarga eléctrica en función del volumen anual de ventas que tengan. Más de 10 millones, pues tienen que instalar pues, un punto de recarga de más de 150 kilovatios, a partir de 5 millones de 50 antes de 27 meses, y aquellas que se hagan nuevas o que se reformen, pues también tienen una serie de obligaciones. Y por otra parte, bueno, esto permite pues, tener una infraestructura digamos, en toda la red nacional, ¿no? Y luego, pues, ya a nivel de código técnico, se está a punto de sacar por parte del misma una reforma del código técnico de la edificación, donde se va a establecer, bueno, se va a transponer la directiva de eficiencia energética en los edificios, la parte de electromovilidad, y ahí se van a establecer una serie de obligaciones para los edificios nuevos. Cuando se construyan o se reformen, tanto desde el punto de vista edificatorio como también desde la reforma de los sistemas eléctricos, habrá una serie de obligaciones. Pero quizá lo más importante y lo que puede tener más impacto ahora mismo es la segunda obligación, y es que aquellos aparcamientos del sector terciario no residencial que tengan más de 20 plazas antes del 1 de enero de 2023 tienen que dotarse con una serie de puntos de recarga en función que diferencia si son aparcamientos públicos o privados,
tendrán que estar dotados de forma obligatoria y esto va a suponer bueno, pues un incremento del número de puntos de recarga muy importante, ¿no? Que va a venir promovido por el Código Técnico y además en un plazo de tiempo corto, ¿no? Evidentemente esto va a tener un coste, pero en paralelo, como hemos visto hace un momento, hay una serie de líneas de apoyo, como son el programa MOVES 3, que cubre en un porcentaje, con una intensidad de ayuda muy elevada, este tipo de actuaciones. Evidentemente no cubre el 100%, pero sí estamos hablando de porcentajes muy interesantes, ¿no? Luego, por lo que respecta al sector residencial y servicios, pues como veis, en la parte izquierda hemos representado el sector residencial, en la parte derecha el sector servicios, son los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima puestos en un gráfico. Y bueno, en la parte residencial observamos lo siguiente. Primero, que tenemos la línea azul, la línea de arriba, es la línea que representa el consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, vemos que este sector tiene un grado de electrificación del 40%, es decir, es un grado elevado que permite, pues, por lo tanto, absorber energía limpia, ¿no? Es decir, en la medida que la energía que se genera por el parque de generación o el propio autoconsumo que se pueda producir en el propio edificio, pues va a facilitar, digamos, esta electrificación del sector, ¿no? Vemos también otro dato característico interesante, es esta línea marrón que prácticamente bueno, pues parte de 3.000 kiloteps y casi llega a 285, que son los productos petrolíferos. Es decir, evidentemente hay un trasvase y una disminución del consumo de energía por la sustitución de combustibles fósiles, sobre todo gasóleo C, ¿no? Gasóleo C, pues, que se utiliza sobre todo en las calderas, y ahí pues, el objetivo es disminuirlo hacia una mayor electrificación o también el mantenimiento, incremento de energías renovables térmicas y también el mantenimiento del gas natural. Y en la parte de la derecha vemos el sector terciario y quizá la característica más importante es que el consumo de energía eléctrica, la electrificación del sector es el 60%, es el sector más electrificado, teniendo en cuenta que pues, la mayor parte de la producción térmica, de calefacción y de aire acondicionado se produce con bombas de calor, es decir, quizá esa es la razón, a diferencia del sector residencial, donde todavía hay una presencia muy importante de gasóleo y de gas, ¿no? Aquí ya tenemos un grado de electrificación en este momento importante que se va a seguir manteniendo. Se pretende también un incremento también del consumo de energías renovables y también una disminución del pues, gas y gasóleo C. Como medidas más importantes que tenemos atribuidas como Ministerio son algunos de los programas de la componente 2, en concreto un programa para municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Esto va en línea con el reto demográfico, ¿no? Es decir, se trata de aprobar y desarrollar programas para ayuntamientos pequeños, pues que tengan, digamos, que normalmente suelen tener problemas de población y otro tipo de problemas también económicos. Por lo tanto, será una línea que tendrá una dotación, primero, importante y además con unas intensidades de ayuda también altas, ¿no? Está dirigido tanto a viviendas o edificios, viviendas de otro tipo de uso y también infraestructuras. Y se divide en 3 subprogramas. El primero es un programa PRE para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Conocéis el programa ya PRE, que es un programa dirigido a la rehabilitación energética de edificios de todo tipo, y aquí, bueno, pues lo que será ampliar ese programa dotándolo de un presupuesto adicional que en principio será de 50 más 50 millones de euros, con posibilidades de ampliarse, dirigido exclusivamente a los ayuntamientos, donde las intensidades de ayuda pues, probablemente serán mayores, ¿no? Este es un programa territorializado por las comunidades autónomas. Y luego tenemos un segundo programa, que es Desarrollo Local Sostenible para ayuntamientos de 5.000 habitantes, que está dirigido a edificios e infraestructuras municipales de este tipo de ayuntamientos, ¿no? Pues tanto rehabilitación de edificios, pues administrativos, culturales, deportivos, es decir, el patrimonio, el parque de edificios público y también las infraestructuras consumidoras de energía, pues alumbrado, agua, etcétera. Y, por supuesto, también la parte de movilidad, ¿no? Todo lo que puede ser pues, renovación de flotas o también pues, modificación urbanística, de calles para que, digamos, el cambio modal pues, se pueda producir, ¿no? Y, en tercer lugar, tenemos también un subprograma que es el programa de proyectos singulares dirigido también, como en el caso del MOVES, a proyectos innovadores en el ámbito municipal de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Está dotado con 100 millones de euros, es en concurrencia competitiva, los mejores proyectos serán los que se seleccionen
y también será gestionado por el IDAE. Y bueno, pues otro programa que tenemos es que está ya publicado también, que es un programa, antes hablábamos del MOVES, que había sido el primer programa, el PRE es el programa cero, porque también es un programa reconocido, cero me refiero en cuanto al orden de publicación, es un programa que el Plan de Recuperación reconoce como programa del plan, incluso aunque este ha sido publicado ya el 4 de agosto de 2020 y por lo tanto antes, ¿no? Está dotado con 300 millones de euros. Es un programa que ya se ha ampliado porque en algunas comunidades autónomas la demanda pues, ha sido superior, estamos en 362 millones y bueno, pues está dirigido sobre todo pues, a la rehabilitación de edificios, fundamentalmente de edificios de viviendas, comunidades de propietarios, pero también a cualquier tipo de uso, ¿no? Y ya por último, pues, para terminar, el último programa del plan de recuperación que gestiona el Ministerio es un plan dentro de la componente 11 de modernización de las administraciones públicas, un plan de transición energética para los edificios de la AGE, dotado con 1.070 millones, que está enfocado pues, tanto a rehabilitación de edificios, infraestructuras consumidoras de energía y también a la renovación del parque de vehículos por vehículos eléctricos y puntos de recarga. Y esto, bueno, pues de alguna forma encaja muy bien con una disposición adicional 9ª de la Ley de Cambio Climático, donde bueno, pues, se da un plazo de un año para que se ponga en marcha un plan de este tipo dentro de los edificios de la Administración General del Estado, con el fin de que reduzcan su consumo de energía. Por lo tanto, en este caso, pues, va acompasado tanto la obligación de la Ley de Cambio Climático como este importante presupuesto que en este momento estamos ya gestionando con los ministerios para, digamos, llevar a cabo una serie de medidas que permitan pues, reducir el consumo de energía dentro de la propia Administración General del Estado, ¿no? Bueno, por mi parte, yo lo dejo aquí. Yo creo que tendremos oportunidad luego en el debate de profundizar en estas cuestiones y en otras. Y, bueno, pues doy paso al siguiente ponente, que es Jesús Ferrero, que es el subdirector general de Energías Renovables, como antes se había comentado, y que va a continuar también con la otra dimensión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que era la de energías renovables, ¿no? Así que, Jesús, cuando quieras. Por alguna razón no la veis, ya sé. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación CONAMA por organizar este evento y por darnos la oportunidad de pues exponer los trabajos que hemos realizado en los últimos 2 años y los que tenemos previsto realizar en el futuro. Y gracias también a todos los asistentes por vuestra atención. En mi caso concreto, vamos a centrarnos en el desarrollo de las energías renovables. Tenemos unos ambiciosos objetivos, por todos conocidos, que se recogen en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se fija un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de emisión de 1990. Y eso se apoya en 2 pilares fundamentales. Uno es la eficiencia energética y el otro es el desarrollo de las energías renovables, fijando como principal objetivo que el 42% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables. Esto afecta al transporte, a los usos de calefacción, frío y calor y también a los usos de generación eléctrica. Y dentro de estos 3 subsectores, pues, dentro del sector de energía eléctrica es quizá el que más porcentaje puede y tiene que aportar al cumplimiento global del 42%. Y el objetivo es que en 2030 el sistema eléctrico pues tenga una cuota de energía renovable del 74% para lograr que en el 2050 sea un sistema eléctrico plenamente descarbonizado. Este 74% es un reto muy importante. Actualmente, en los últimos años, la cuota de energía renovable en el sistema eléctrico se sitúa en torno al 40%, depende de la climatología de cada año, con lo cual supone pues, aumentar 34 puntos, no es doblar, pero casi toda la generación renovable instalada en España en la historia, ¿no? Esto supone, según los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tener que instalar en una década
22.000 megavatios de instalaciones eólicas, casi 30.000 megavatios de instalaciones fotovoltaicas, 5.000 megavatios de instalaciones solares termoeléctricas. Estos no son objetivos en sí mismos, son simplemente un escenario que permite lograr ese 74% de energías renovables, pero bueno, según vayan avanzando las tecnologías y los precios de cada una de ellas, pues este mix puede ir cambiando, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos un reto de instalar unos 6.000 megavatios de energías renovables al año y para eso hay que actuar en múltiples líneas, como ya se comentaba en la ponencia anterior. Una de ellas, y muy importante, es en el cambio, en la transformación del sistema eléctrico. Este sistema eléctrico convencionalmente es un sistema centralizado, primero centralizado en fuentes fósiles, luego centralizado en fuentes de energías renovables, pero en el que había grandes instalaciones de producción que permitían pues, trasladar la energía aguas abajo hacia los consumidores finales. La transformación va hacia un sector eléctrico en el que se favorezca la generación distribuida, las redes inteligentes, los servicios especiales prestados por los consumidores a través de los agregadores y la participación ciudadana. Estas son líneas que consideramos muy importantes porque permiten acercar la generación al consumo. Permiten evitar uno de los problemas de las energías renovables, que puede ser el rechazo social a la instalación de nuevas plantas de producción, y para ello se han adoptado en los últimos años distintas medidas. En la línea del autoconsumo, en el año 2018, mediante el Real Decreto Ley 15/2018, se modificó la ley del sector eléctrico, introduciendo algunos conceptos importantes en el autoconsumo. En primer lugar, el derecho a autoconsumir la energía sin cargos, y por lo tanto eso supone un ahorro de coste que es un motivo económico suficiente, o entendemos que es suficiente para que se puedan abordar estas inversiones, pero también se regula la posibilidad y el derecho del autoconsumo compartido y además se fijan los principios de simplicidad administrativa para que el desarrollo sea más sencillo por parte de los consumidores. Y estas modificaciones legislativas pues, cristalizan en el Real Decreto 244/2019 de autoconsumo, que es un primer paso muy importante. Ahora mismo se están tramitando también algunas normas de desarrollo mediante órdenes ministeriales, pero entendemos que con este esquema pues, la figura del autoconsumo puede jugar un papel importante en el sistema eléctrico. La segunda gran vertiente era el cambio de visión que comentábamos anteriormente hacia la participación ciudadana. Es decir, que los ciudadanos se vean involucrados en los propios proyectos, que los sientan como propios. Y para ello se han realizado algunas modificaciones también en la ley del sector eléctrico a través del Real Decreto Ley 23/2020, en el que se crean como sujetos del sistema eléctrico las comunidades de energías renovables. Estas comunidades estarán formadas por personas físicas, por pymes o por administraciones locales, situadas en las cercanías de los propios proyectos renovables, con el objetivo, como decíamos, de que haya una participación directa de los afectados y que estas instalaciones pues, aporten beneficios, ¿no? Beneficios económicos a las empresas y a los ciudadanos que viven en el entorno y que por lo tanto, podrán apoyar y sentirse más vinculadas a estas instalaciones. Y luego también se introduce una segunda figura, que son los agregadores independientes, que tienen como objetivo prestar servicios agregando las posibilidades que ofrecen, pues por un lado, los consumidores que consumen energía, los consumidores que producen energía con el autoconsumo y también el resto de productores o servicios de almacenamiento para prestar servicios de valor sobre el sistema energético. Creemos que con este marco legislativo pues es un primer paso, pero un paso muy importante para esta transformación del sistema eléctrico. Es un marco regulatorio al que hay que apoyar con medidas económicas también para el desarrollo, ¿no? Tradicionalmente, el sistema de energías renovables eléctricos se venía apoyando a través del régimen retributivo específico, que es una retribución adicional a la del mercado que perciben las instalaciones renovables porque bueno, pues sus costes de inversión tradicionalmente han sido más altos que la retribución que podían obtener por participar en el mercado. En los últimos años, el desarrollo tecnológico, sobre todo en el sector eólico y en el sector fotovoltaico, ha permitido que distintos promotores puedan invertir en proyectos únicamente con las expectativas de obtener ingresos por vender la energía en el mercado eléctrico.
Y creemos pues, que este es un hecho muy importante porque por primera vez se alinean dos objetivos, uno que es el de la reducción de emisiones y el fomento de las renovables con el de la reducción del coste energético. Y creemos que se puede seguir desarrollando el sector por esta vía. Hay otras vías que se han trabajado también en los últimos años. Por ejemplo, desde el año 2018 se han desarrollado acciones directas mediante subvenciones, ayudas directas a la inversión, sobre todo para instalaciones eólicas y fotovoltaicas en territorios no peninsulares y, en estos casos, financiada además con fondos comunitarios. A partir del apoyo a la inversión, pues las instalaciones pueden ser rentables únicamente vendiendo la energía en el mercado, ¿no? Y pensamos que esta, en territorios específicos como los territorios no peninsulares, pues es una línea de actuación que tiene todavía recorrido. También hemos visto proyectos basados en PPAs, en acuerdos de venta de energía a largo plazo, y, cómo no, estamos viendo muchos proyectos en autoconsumo. Aún así, con todas estas vías de financiación de proyectos, todas ellas viables, pensamos que necesitamos asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, y por eso durante el año 2020 hemos desarrollado un nuevo instrumento que es el régimen económico de energías renovables, cuya primera subasta desarrollamos en enero del 2021 y en el que nos vamos a centrar un poco más específicamente en esta presentación. La primera medida, está clara, es garantizar que se cumplen los compromisos internacionales, y esto se hará pues, en función de la potencia que se vaya a subastar, se podrá comprobar el cumplimiento de estos objetivos internacionales. ¿Y por qué es necesario? Bueno, pues porque creemos que este instrumento puede facilitar la financiación de proyectos para todos los agentes del sector. O sea, es más viable que los proyectos a mercado los puedan desarrollar aquellos promotores que tienen capacidad financiera suficiente, que pueden financiarse a través de deuda corporativa o con otros sistemas de financiación, que están integrados verticalmente y pueden firmar o acuerdos bilaterales con comercializadoras, etcétera. Pero queremos que participen también otros promotores que tengan menos capacidad financiera, y de ahí la necesidad de desarrollar este régimen que puede facilitar la financiación de estos proyectos. Y además es un sistema que parte de la premisa de que hay tecnologías renovables, como la eólica y la fotovoltaica, que tienen un coste menor que el precio de mercado. Esto es una premisa, como decía antes, disruptiva en todos los marcos anteriores, en los que todas las energías renovables tenían más coste que el precio del mercado eléctrico. Y el propio sistema de liquidación de este mecanismo lo que permite es trasladar a los consumidores directamente el precio o la reducción de precio que permite algunas tecnologías renovables como la eólica y la fotovoltaica. Y esto de inmediatamente es justo eso, inmediatamente, o sea, en cada hora. Cada hora, a partir de que se introduzcan o de que estas instalaciones empiecen a producir energía, el precio del mercado eléctrico tendrá en cuenta el valor de la energía obtenida en la subasta, que, como digo, ahora vamos a ver es más bajo, para, mediante una media ponderada, calcular cuál es el valor del mercado de la energía eléctrica. O sea, que es una traslación directa de este menor precio a los consumidores. Y además tiene una segunda vertiente, que es impulsar la reactivación económica y la economía verde con un último punto también innovador en el marco de renovables que comentaremos un poco más adelante. Además, dentro de este marco de renovables, pues se definen cuáles son los objetivos de potencia mínima que se subastarán en los próximos años, con lo cual eso pues entendemos que da visibilidad al sector industrial para poder realizar las inversiones que son necesarias. Este marco legislativo se ha regulado de forma muy rápida a través o iniciado por el Real Decreto Ley 23/2020. Prácticamente todo el desarrollo normativo se desarrolló en el segundo semestre del año 2020, el Real Decreto, una orden ministerial, que es la que regula el procedimiento de subastas y fija el calendario para las subastas a futuro, y luego resoluciones de convocatoria. La primera se desarrolló en enero se aprobó en el 2020, pero ya la subasta se desarrolló en enero del 2021, y a partir de este año, pues en el segundo semestre del 2021, se seguirán desarrollando subastas mediante nuevas resoluciones de convocatoria. En esta primera convocatoria vamos a analizar un poco cómo han sido los resultados para ver que efectivamente lo dicho anteriormente
pues está sustentado por cifras. Se subastaron un total de 3.000 megavatios en esta primera convocatoria. De ellos había una reserva mínima de 1.000 megavatios para tecnología fotovoltaica, una reserva mínima para tecnología eólica de otros 1.000 megavatios y 1.000 megavatios que correspondían a una subasta tecnológicamente neutra basada exclusivamente en el precio. Es decir, aquellas tecnologías que tuvieran un precio más bajo o aquellas instalaciones que tuvieran un precio más bajo serían las que ganaran estas pujas. En total, pues participaron 84 agentes y ofertaron por una potencia de unos 9.700 megavatios, más del triple de la ofertada, lo que quiere decir que había un interés real y elevado sobre estas subastas, ¿no? Era ha sido un elemento claramente atractivo para los promotores. Con estas asignaciones, pues se han asignado un total de 3.000 megavatios, 2.000 megavatios para tecnología fotovoltaica y aproximadamente 1.000 megavatios para tecnología eólica. La diferencia entre la asignación de fotovoltaica y eólica se debe principalmente al precio de adjudicación, que es en lo que nos centramos en esta transparencia. El precio medio ponderado por la energía, resultado de la subasta, son 24,8 euros por megavatio hora. Para ponerlo en contexto, el precio medio que se considera así en 5 o 10 años son 50 euros megavatio. O sea, que es aproximadamente la mitad de lo que tenemos ahora. O, por ejemplo, un 40% menos del precio que se registró en diciembre del 2020. La subasta se desarrolló en enero del 2021. ¿Vale? Es un precio muy bajo que permitirá reducir el precio que pagan los consumidores por la energía eléctrica, por un doble efecto. Por un lado, al haber más instalaciones renovables ofertando en el mercado, aumentará el número de horas en las que el precio lo fijan las tecnologías renovables y son precios más bajos. Este efecto se produce siempre que se incorporan tecnologías renovables en el mercado, pero por otro lado se produce este efecto de traslación directa que supone que el precio medio del mercado se va a calcular teniendo en cuenta no solo las ofertas realizadas en cada hora en el mercado, sino también este valor de 24,83. Al ser inferior al precio de mercado, pues se produce esta traslación directa de ahorro a los consumidores. Con lo cual, pues realmente estamos muy satisfechos con este precio y también con el comportamiento de las dos tecnologías. Aunque la fotovoltaica ha sido una tecnología más adjudicataria, con 2.000 megavatios, y claramente ha sido un éxito para esta tecnología, lo que vemos es que la diferencia entre los precios de ambas tecnologías no ha sido muy distante. La tecnología eólica tiene una media precio de 25,3, la tecnología fotovoltaica un precio medio de 24,47. De hecho, estas son las curvas de oferta adjudicadas y podemos comprobar que en el límite, o sea, las últimas ofertas adjudicadas prácticamente estaban en el mismo precio, 28,9, 28,89 fue la última adjudicada eólica, 28,9 la última fotovoltaica, ¿vale? Y tienen un precio bastante estable. Pues en la fotovoltaica hay algunas instalaciones, aproximadamente 200 megavatios, por debajo de 20 euros por megavatio hora, pero en torno a 25 euros es donde se sitúan el 90% de las instalaciones y es más o menos los mismos valores ofertados por la tecnología eólica, ¿no? Con lo cual creemos que son realmente datos muy buenos y que hacen que seamos optimistas en el futuro con la evolución del precio y la integración de energías renovables. Esta potencia ha sido adjudicada a un total de 32 empresas. Entendemos que ha habido una alta diversidad también de adjudicatarios, ¿vale? En el sector eólico ha habido menos adjudicatarios, 8. En el sector fotovoltaico ha habido casi 30 adjudicatarios, pero entendemos que 32 adjudicatarios en un año pues es un número, una diversidad suficiente, teniendo en cuenta que es un instrumento pues que ha estado dirigido principalmente, o que los adjudicatarios son principalmente de estas dos tecnologías, ¿no? Y por último, y para ir finalizando, me quedan dos conceptos. Uno es este calendario que consideramos que es muy importante, que aprueba la Orden 1161 del 2020. Lo importante es que es un calendario de mínimos y eso hay que interpretarlo de varias formas. Por un lado, creemos que el resto de mecanismos para el desarrollo de las renovables existen y existirán. El desarrollo de proyectos que van a participar en mercado, con PPAs, en autoconsumo, etcétera. Por lo tanto, no es necesario apoyar
con el régimen económico de energías renovables a todas las instalaciones, sino que es un mínimo que se pretende o que se prevé sacar en el 2020-2025 para dar visibilidad a la industria, pero sin olvidar que hay otras fuentes, otras formas de financiar y de obtener rentabilidad en los proyectos, ¿vale? Y aquí tenemos pues, que al menos se adjudicarán 10.000 megavatios de tecnología fotovoltaica, 8.500 de eólica o 600 de solar termoeléctrica. Este es en el periodo 2025, no en el periodo 2020-30, y además es un objetivo de mínimos, potencia mínima a subastar. Y por último, y para acabar esta presentación, quería comentar un nuevo elemento que hemos introducido en este régimen económico de energías renovables, que no ha existido en otros, y es la obligación de presentar un plan estratégico de impacto de los proyectos sobre la economía y sobre la sociedad local, ¿no? Estos planes pues, tienen que incluir una descripción general de qué se pretende realizar, pero tienen que fijar cuál va a ser la estrategia de compras y contratación y una estimación de empleo creado, de empleo directo, indirecto, en las distintas fases, en la fase de construcción, de operación y mantenimiento, y además distinguiendo, o en la medida de lo posible, pues definiendo estrategias sobre cuál es el compromiso de inversión en empresas locales, regionales o nacionales, ¿no? La obligación no es cumplir unos determinados ratios de empleo directo o indirecto creado, sino la obligación es de presentar este plan estratégico. Este plan estratégico permitirá dar visibilidad a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto de cómo se realizan las inversiones en renovables, ¿no? De cómo los distintos promotores plantean sus estrategias para invertir en renovables. Y eso, evidentemente, pues esperamos que sea un aliciente para que todos los promotores pues, actúen de la mejor forma posible, de la mejor forma social y económica posible, ¿no? Además, incluye también pues, qué oportunidades esos proyectos pueden ofrecer al desarrollo industrial local y regional. Y luego dos elementos no tan económicos, pero muy importantes. Uno es incluir un elemento sobre la estrategia de actuación en el tratamiento de equipos al final de la vida útil de los proyectos y la economía circular de estos proyectos, para tratar de aprovechar todas las posibilidades que la economía circular ofrece. Y, por último, también un análisis completo de la huella de carbono durante todo el ciclo de vida de las instalaciones, no solo durante la producción, no solo durante la fabricación de los equipos y construcción del parque, sino también luego durante la operación de las instalaciones. Y entendemos que este plan estratégico pues, puede ser un elemento de transparencia que permita que la sociedad pues, vea con mejores ojos, si es posible, el desarrollo de las energías renovables, porque sean conscientes de los beneficios que obtiene la sociedad, no solo por el hecho de reducir las emisiones, sino por todos los beneficios adicionales que tienen estas inversiones. Y bueno, este era el último punto que quería tratar. Y bueno, pues doy el paso a Miriam Bueno y cualquier pregunta la podemos responder al finalizar. Muchas gracias a todos. Muy bien. Yo creo que debería verse en breve la estrategia. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este congreso por dedicarnos toda una mañana a la transición energética, dando muchos puntos de vista distintos. Y yo creo que al final vamos a conseguir tener una imagen bastante amplia de lo que estamos intentando hacer desde el Ministerio para alcanzar esa neutralidad climática en el año 2050. Bueno, durante esta presentación yo presentaré la estrategia de almacenamiento energético y bueno, haré un repaso también de cuáles son las principales aplicaciones del almacenamiento para pasar a describir las líneas de acción de la estrategia, las oportunidades que presenta y también cuáles son los objetivos que hemos establecido en este documento.
Entonces, bueno, en esto veo que tanto mi compañero Jesús como yo hemos coincidido, pero yo voy a ir justo a la otra parte, ¿no? Al pasar de este sistema de energía convencional centralizada a uno de generación descentralizada, inteligente e interconectada, Jesús Ferrero ha descrito muy bien cuáles son los beneficios de las energías renovables, pero para llegar a ese porcentaje que decíamos del 74% de renovables en el sistema energético, necesitamos, aparte de esas renovables, toda la parte de flexibilidad del sistema. Por un lado con almacenamiento y por otro con gestión de la demanda. Entonces, en la imagen que hay a la derecha de esta diapositiva se puede ver una idea de cómo sería el sistema energético del futuro. Y en ese sistema energético vemos algunos sistemas de almacenamiento que están, por un lado, delante del contador, es decir, o bien hibridados con energías renovables, o bien directamente conectados a la red de transporte, pero también sistemas de almacenamiento detrás del contador, es decir, esos sistemas que irán acompañando al autoconsumo que tenemos en nuestros hogares, al autoconsumo de la industria y este tipo de cuestiones, y también todos los sistemas distribuidos en el transporte a través de los vehículos eléctricos, que jugarán un papel en el futuro. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero la transformación del sistema energético y luego que vamos a tener que gestionar nuevas demandas distribuidas en todo este sistema. Y para gestionar esas demandas es imprescindible contar con una capacidad suficiente de almacenamiento energético. Esto además se circunscribe en el marco estratégico de energía y clima, que como ya adelantaba, lo que hace es definir esa senda hacia la neutralidad climática en 2 pasos, entre 2021 y 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no voy a repetir los objetivos que se han mencionado ya, pero también sin olvidar que nuestro objetivo final es alcanzar la neutralidad climática lo antes posible, como lo indica la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y no más tarde del año 2050. Eso lo que supone es una reducción de emisiones del 90% con respecto a lo que teníamos en 1990, ¿no? Y implicará 2 cuestiones. Por un lado, tener un sistema eléctrico 100% renovables, o sea, pasaríamos de ese 74 en 2030 a 100% en el año 2050, y por otro, que las renovables en conjunto del sector energético representarán el 97% sobre el consumo final. Entonces, esta estrategia de almacenamiento energético, ¿qué es lo que intenta abordar? Pues cuáles son esas soluciones desde el punto de vista de la gestión de la energía y del almacenamiento que nos van a servir para que el sistema renovable sea seguro, sea de calidad y económico y tengamos asegurada la calidad del suministro, o sea, tengamos un sistema lo suficientemente fiable. Es una tecnología, por tanto, clave para la descarbonización. O sea, las tecnologías renovables descarbonizan el sistema, pero para poder integrarlas necesitamos estos otros elementos de flexibilidad, entre ellos el almacenamiento. Entonces, a nivel legislativo, desde el punto de vista europeo, en el paquete de energía limpia para todos, que se lanzó entre el primer diseño en el año 2016, ya se adelantaba y se intuía que esta tecnología iba a tener un gran papel. Pero además, en nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está introducida la necesidad de almacenamiento desde distintos puntos de vista. O bien integrada en las políticas y medidas, pero también cuantificando cuál sería esa incorporación en distintas tecnologías. Estas necesidades se han cuantificado aún más en la estrategia y lo hemos hecho con un proceso de participación pública bastante profundo y con un diálogo con múltiples actores. Entonces, cuando hablamos de las tecnologías de almacenamiento energético, ¿de qué tipo de aplicaciones son las que estamos mencionando? Por un lado, tenemos aplicaciones que están orientadas específicamente a dar servicios al sistema eléctrico, ¿no? Hablamos del aplazamiento de inversiones o la disminución de congestiones en la red, asegurar la calidad de suministro, también su importancia fundamental en redes aisladas o redes smart grids o microredes que están o bien aisladas o bien débilmente interconectadas con el resto del sistema, servicios complementarios, pero también
cuando pensamos en el sistema energético de manera integral, es decir, no solo el sistema eléctrico, sino las necesidades que tenemos de electricidad, pero también de energía térmica, los almacenamientos energéticos tienen un gran papel en la integración sectorial. En ese sentido, cuando hablemos del vector del hidrógeno renovable, que José Luis Cabo lo hará después, profundizará mucho más en estas necesidades que también tenemos que acometer de cara a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Y además de todo esto que estamos diciendo, es necesario señalar el papel que va a tener tanto en el autoconsumo, con esos sistemas mixtos de generación renovable, pero también de acumulación, y de la mano tanto de la edificación como del sector industrial, así como el papel fundamental en la movilidad eléctrica. Entonces, dentro de la estrategia de almacenamiento energético, una de las cuestiones que se abordan es la cadena de valor de este almacenamiento. Entonces, partiríamos en la parte superior, central de esta diapositiva, con los materiales y componentes necesarios para hacer esas celdas y esos packs. Después, la producción de los sistemas de almacenamiento. Luego, además de eso, justo en nuestro país tenemos tecnologías punteras en integración y desarrollo para poder dar servicios auxiliares al tiempo que se integran la interoperabilidad y la ciberseguridad. Y después de eso, pues hay múltiples aplicaciones que ya he mencionado: la movilidad, el sector eléctrico, el hidrógeno renovable o el autoconsumo. Por último, para hacer una visión totalmente integral, es por eso que esta cadena de valor del almacenamiento es precisamente circular, es muy necesario hacer un enfoque claro y específico a la sostenibilidad. Y esto se hace también desde el reciclaje y la segunda vida de los materiales. Para la transición energética vamos a necesitar un gran número de materiales para la producción de sistemas de almacenamiento, pero también de renovables, y es fundamental ir pensando ya cómo esa economía circular y esa estrategia circular se integran en todas nuestras estrategias, y podemos ver de qué manera algunos de esos materiales se pueden reaprovechar para volver otra vez a la fase de materiales y componentes inicial. Y todo esto, además, con algunas de las cuestiones transversales, una ya la he mencionado, pero también la necesidad de investigación en estas nuevas tecnologías y la normalización, estas normas que nos sirven para avanzar más rápido y tener sistemas seguros y fiables. Entonces, pasando ya a las líneas de acción de la estrategia de almacenamiento energético, me gustaría empezar por la primera que mencionamos en la estrategia, que es el marco regulatorio. Está en la parte superior, central, un poco hacia la izquierda. Y lo que es necesario es que estamos ante un cambio de paradigma total del sistema energético. Y entonces, el almacenamiento hasta hace unos años pues, estaba representado solamente por algunas tecnologías determinadas. Entonces, ahora mismo es necesario adaptar todo el marco regulatorio para que estas nuevas tecnologías de almacenamiento tengan el papel necesario para acometer esa transición energética y que sean ese elemento habilitador para la integración de las renovables. Entonces, una vez que abordamos el marco regulatorio, la otra cuestión fundamental es su participación en los mercados para garantizar esa retribución. Estamos justo en el otro lado de las... O sea, antes hablaba Jesús Ferrero de que las renovables ahora mismo son tecnologías maduras y que son tecnologías, además, que son muy rentables, y hace unos años tenían unos esquemas de apoyo. Nosotros, en nuestro caso, las tecnologías de almacenamiento energético, digamos que en muchos casos tienen unos desarrollos tecnológicos muy bajos, y será necesaria garantizar esa retribución con los esquemas necesarios a través del mercado. Por otro lado, dentro de la estrategia también se ha abordado cuáles son los modelos de negocio que van a servir, además, entre otras cuestiones de las que hablaré más adelante, para esta recuperación económica. Estamos hablando de abordar el almacenamiento desde toda la cadena de valor, el papel de los agregadores, del autoconsumo, pero también algunas cuestiones necesarias que están acompañando a la digitalización del sistema energético, como puede ser la interoperabilidad, la ciberseguridad y otros muchos modelos de negocio que se abren adelante. En cuanto a la integración sectorial, como ya adelantaba antes, debemos pensar que tenemos también necesidades de energías térmicas, especialmente para esos sectores difíciles de abatir en la descarbonización energética. Por tanto, a la hora de hablar de almacenamiento, es necesario también pensar en esas interrelaciones. Ya no estamos hablando de este sistema energético en el que los flujos son unidireccionales, electricidad hacia electricidad y calor hacia calor, sino que ahora hablamos de flujos multidireccionales, y hay tecnologías nuevas como el hidrógeno renovable o el Power-to-X que van a jugar un papel fundamental en esta transición energética y que serán las que nos permitan descarbonizar esos otros sectores.
Por otro lado, es fundamental también el papel de la ciudadanía. Ya adelantaba mi compañero Jesús Ferrero también, que es fundamental que impliquemos a toda la ciudadanía que conozca estas tecnologías y también que en ese sentido las comunidades energéticas pueden jugar un papel a través de agregadores y participando en el sistema energético. Por otro lado, otro de los papeles que vemos fundamentales en esta transición es la necesidad que vamos a tener de profesionales especializados para acometer la instalación de estas nuevas tecnologías y que proporciona una oportunidad en términos de empleo para todo esto. Por último, dentro de la parte de ciudadanía, también hemos tenido en cuenta la situación especial de los territorios de transición justa, en el que esa transición de las tecnologías fósiles hacia nuevas tecnologías debe incluir también el desarrollo del almacenamiento energético. Por otro lado, las palancas de desarrollo tecnológico, son fundamentales, como mencionaba antes, para avanzar en el desarrollo tecnológico de aquellas tecnologías que son más inmaduras, ¿no? Y además también permiten que nuestro país pueda ser líder en determinadas tecnologías, como ya lo ha sido en algunas de las tecnologías renovables. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya he mencionado algunas cuestiones, el papel de la segunda vida y también la dimensión de la sostenibilidad y de la economía circular a la hora de pensar en ese fin de vida de los equipos. Por su parte, también hemos hecho especial hincapié en los sistemas insulares aislados, que especialmente en la parte de la generación eléctrica, al estar más débilmente interconectados o directamente sin ninguna interconexión con el resto de los sistemas, van a ser, digamos, la punta de lanza el experimento para la necesidad de las tecnologías de almacenamiento. Y, por último, terminar con dos dimensiones. ¿Cuál va a ser esa gobernanza, esta estrategia? ¿Cómo vamos a implicar a todos los actores desde la Administración General del Estado, tanto a las comunidades autónomas como a los municipios? Y, por último, la necesidad de realizar más estudios prospectivos y hacer una adecuada monitorización de la estrategia de almacenamiento energético de la mano del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Estas serían las 10 líneas de acción y a grandes rasgos cuáles son los contenidos de la estrategia de almacenamiento energético, pero me gustaría también señalar cuáles son las oportunidades que supone el almacenamiento de energía. Algunas ya las he dicho, con lo cual no me voy a extender mucho, pero sí me gustaría repetir que es una palanca de generación de empleo muy, muy importante, que habilita nuevos modelos de negocio, con lo cual también estos nuevos modelos de negocio nos va a permitir avanzar en determinadas partes de la cadena de valor industrial y suponen un nuevo liderazgo para estas nuevas tecnologías. La dimensión de la economía circular, la integración inteligente de sectores, el papel en los territorios insulares y las zonas aisladas, los beneficios específicos para el sistema eléctrico, pero tal y como aparece en la parte de la derecha, también van a jugar un papel importante en la recuperación de la crisis de la COVID-19, ¿no? A través de España Puede y en concreto con la componente 8, que creo que contarán después de manera más en detalle, se pondrán a disposición 1.365 millones de euros no solo para las tecnologías de almacenamiento, sino también para las nuevas infraestructuras y redes inteligentes, así como otros elementos de flexibilidad del sistema energético. Esto incluirá tanto el despliegue en sí del almacenamiento como la creación de todos los modelos de negocio asociados a él. Y ya para terminar, me gustaría señalar cuáles son las potenciales necesidades de almacenamiento que hemos dibujado en esa celda hacia la neutralidad climática. Y antes de fijarme en las cifras en sí que aparecen en la parte de abajo, sí que quería señalar que en esta cuantificación de almacenamiento hemos ido más allá del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y hemos tenido en cuenta, por un lado, la energía disponible que está vinculada al uso de vehículos eléctricos, es decir, aquella energía con la cual se podría dotar de flexibilidad al sistema energético, el almacenamiento detrás del contador, fundamentalmente asociado a las instalaciones de autoconsumo, y también el almacenamiento a gran escala, que incluye no solo las tecnologías de bombeo y las baterías delante del contador, sino también el almacenamiento térmico que tenemos ya instalado en las centrales termosolares actuales y las que se instalarán en la próxima década, así como otras tecnologías de almacenamiento. Y entonces los objetivos para terminar serían alcanzar una capacidad de unos 20 gigavatios en 2030, con todos los valores sumados que señalaba anteriormente, y 30 gigavatios en el año 2050. Y bueno,
Con esto finalizo la exposición y muchas gracias. Y doy el paso a mi compañero José Luis Cabo, subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Yo voy a intentar no repetir mucho porque ya hemos comprobado que los anteriores panelistas estaban bastante opuestos en el hidrógeno renovable. Yo creo que bueno, todos sabemos que la estrategia fue aprobada en octubre del año pasado, el 6 de octubre, por el Consejo de Ministros, en una apuesta clara por el hidrógeno renovable. La hoja de ruta tiene ese enfoque claro y yo creo que es lo que hay que resaltar. El hidrógeno renovable es la pieza del puzzle probablemente que nos faltaba para poder alcanzar esa neutralidad climática de la que Miriam hablaba hace un momento también, en 2050, y tener la posibilidad de tener un sistema eléctrico 100% renovable en ese mismo año. La apuesta por el hidrógeno renovable es evidente que está fundamentada en que nuestro país es un lugar donde tenemos un alto recurso solar, también eólico, por supuesto, pero bueno, tenemos precios muy competitivos, como Jesús ha dicho también, que nos posicionan al frente de las posibilidades de ser líderes en Europa de esta tecnología. Por eso no creemos que debamos apostar por otras tecnologías intermedias. Ya sabemos que hidrógenos hay muchos tipos, de muchos colores, gris, azul, turquesa. En definitiva, creemos que el único sostenible en el largo plazo es el renovable y por eso es lo que tenemos que potenciar. El objetivo de la presentación de hoy es poder presentaros las principales líneas de esta hoja de ruta, las oportunidades que presenta para nuestro país, sobre todo para poder impulsar una economía verde de alto valor añadido. La hoja de ruta, cuando la elaboramos, no la hicimos solo dentro del Ministerio como un organismo estanco. Contamos con la participación de todas las empresas del sector, de grandes empresas, pero también de pymes, que ya estaban desarrollando trabajos en hidrógeno renovable dentro de nuestro país. Por supuesto, también con la sociedad civil y también con el propio sector público, que como sabéis tenemos varios centros de referencia en nuestro país, por mencionar algunos, la Fundación del Hidrógeno de Aragón o el Centro Nacional del Hidrógeno, que llevan años y no desde el año pasado, que es cuando esto se convirtió en el hot topic, como decía el director general antes en la anterior ponencia, sino desde mucho antes de que esto saltase a la primera línea de la política energética europea. Nuestro documento, por supuesto, también lo ha dicho Miriam, es coherente con la estrategia, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con la estrategia de almacenamiento, también con el plan a largo plazo, pero, como no podía ser de otro modo, también tiene que ser coherente con la estrategia europea del hidrógeno. Aunque, si bien es cierto, aquí tengo que señalar que la nuestra tiene ciertos matices, sobre todo esa apuesta por el vector renovable. Como bien he dicho antes, creo que se me han pasado todas las diapositivas. Como bien he dicho antes, el hidrógeno no es una fuente primaria, no es como el sol o el viento, sino un vector energético que es posible almacenarlo para poder ser utilizado con posterioridad. Esto es importantísimo, básicamente porque aporta flexibilidad al sistema, es neutro climáticamente y proporciona a España una serie de oportunidades en el corto y medio plazo que tenemos que aprovechar. En primer lugar, de estas oportunidades me gustaría destacar el desarrollo integral de la cadena de valor del hidrógeno renovable. La hoja de ruta busca posicionar a España dentro del paradigma europeo. No queremos quedarnos atrás, queremos desarrollar nuestra propia tecnología. Antes el panelista, Pedro Linares, comentaba que hacía falta una reindustrialización. Coincido plenamente con él. La realidad es que tenemos que ser capaces de desarrollar nuestra propia tecnología, tenemos que invertir mucho en I+D,
y no ser unos meros productores de hidrógeno. Yo creo que esto es fundamental. Si somos capaces de colaborar o desarrollar esa cadena de valor desde la propia fabricación de electrolizadores a pilas de combustible, almacenamientos, válvulas, o sea, todas las fases de la cadena de valor, creo que esto nos va a proporcionar una ventaja competitiva con respecto a nuestros potenciales competidores. Hablo sobre todo de los países del sur de Europa, que también están apostando muy fuerte por el hidrógeno renovable. El hidrógeno será también fundamental para impulsar la integración sectorial como una solución alternativa también, o como una solución, perdón, alternativa a la movilidad, sobre todo en aquellos usos donde la electrificación no sea ni técnica ni económicamente viable por el momento, vamos. Como he dicho antes, la I+D, la generación de conocimiento, patentes, tener la oportunidad de realizar transferencia tecnológica y que ese valor se quede en nuestro país es fundamental. Y yo creo que en nuestra hoja de ruta, en varios momentos toca este aspecto como un asunto fundamental que veremos que en el plan de recuperación, que también Carlos explicará seguramente con más detalle después, pues se hace también especial hincapié a este asunto. Creemos que el hidrógeno va a ser fundamental para avanzar en esa senda que hemos emprendido todos los países de la Unión Europea en la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero, ya que tiene ese potencial de descarbonizar esos sectores que son pues bueno, de difícil complejidad, de compleja descarbonización, como pueden ser procesos de alta temperatura. Sabemos también que actualmente pues, hay sectores en nuestro país que ya consumen hidrógeno, en este caso es hidrógeno de origen fósil, hidrógeno gris, aproximadamente es 500.000 de toneladas lo que consumimos. Creemos que sobre todo los dos sectores que más consumen hidrógeno, el refino y el sector químico, son sectores clave y con el hidrógeno tenemos una oportunidad de descarbonizarlos en muy corto plazo. Entonces, pues, la hoja de ruta, de alguna manera, tiene esto en consideración para establecer después los objetivos que comentaré con posterioridad. Por supuesto, el hidrógeno renovable, también creo que lo has comentado Miriam, es una opción fundamental para descarbonizar las islas, los sistemas energéticos aislados. Nosotros debemos de prestar atención a estas ubicaciones y, por supuesto, lo hacemos en la hoja de ruta. Ya existen proyectos en las islas en nuestro país, por mencionar uno en el que participa IDA, el de Lloseta. Y que es cierto que en esta fase todavía estamos hablando de proyectos demostradores de validación de tecnología, pero lo importante es empezar a generar ese apetito, esa colaboración industrial, esa creación de economías de escala para que la tecnología pueda crecer y ser económicamente competitiva en el corto plazo. Y cuando hablamos de islas, pues bueno, esto tiene un sentido desde el punto de vista de considerar o conseguir, mejor dicho, un turismo sostenible. Y creemos que aquí el hidrógeno pues bueno, va a tener también un papel fundamental. La hoja de ruta establece una serie de líneas de acción. Hay 4 grandes bloques: el bloque regulatorio, el bloque sectorial, el bloque transversal de políticas más transversales y el último de I+D, de I+D+I, que, como he dicho antes, no porque esté en último lugar es menos importante, en absoluto. En relación con las regulatorias, es cierto que el hidrógeno no está contemplado en sí mismo en la regulación actual. Sí que la ley de hidrocarburos habla de gases combustibles, muchas veces de manera muy genérica, pero esto también sucede en la normativa europea. Ahora mismo están en revisión tanto la directiva de renovables, la DER 2, conocida como DER 2, pero también está en revisión el paquete de gas, la directiva y el reglamento. Aquí ya se anticipan ciertos cambios en la regulación del hidrógeno a nivel comunitario que después, pues bueno, en el caso de las directivas, tendremos que trasladar a nuestra normativa interna. Por supuesto, debemos de facilitar esa obtención de permisos y autorizaciones, ya que a día de hoy la fabricación de hidrógeno por electrólisis está considerada una industria química y bueno, tiene unos requisitos de tramitación quizá demasiado exigentes, teniendo en cuenta que pues bueno, seguramente no se pensó cuando se redactó la regulación en que el hidrógeno iba a ser producido por electrólisis más que por reformado de metano. De manera general y en relación con este bloque regulatorio,
Creo que debemos de ser muy prudentes en cuanto al desarrollo de la regulación. Es un sector que es emergente, puramente emergente. Tenemos que evitar cualquier tipo de sobreregulación que pueda suponer una barrera al propio despliegue del sector. Todo ello, evidentemente, sin perjuicio de que tengamos que tener una vista puesta en cómo va evolucionando para saber si en algún momento tenemos que regular alguna parte de la cadena del hidrógeno. Existen tendencias de la inyección en red de hidrógeno, asimilarlo al gas natural. Bueno, nosotros en el corto plazo, la verdad es que lo que creemos es que es necesario juntar o localizar en un mismo lugar la producción y el consumo del hidrógeno. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. Si nos evitamos todos los costes del transporte, vamos a reducir una pequeña parte de ese precio del hidrógeno renovable de 5 euros kilo, en comparativa con el gris, que está sobre 2, y además nos centramos en descarbonizar los usos que son de difícil electrificación. Si fomentásemos o considerásemos fundamental en este punto, no sabemos lo que pasará en el largo plazo, esa inyección en red para mezclar con gas natural, podríamos descarbonizar también otros usos que son electrificables, como puede ser la propia calefacción, que antes también se ha mencionado en el anterior panel. Por supuesto, para que podamos dar ese valor añadido al hidrógeno de origen renovable, debemos de tener un sistema de garantías de origen en marcha. Estamos en ello, se estableció como una de las medidas de la hoja de ruta de hidrógeno, será posiblemente una de las medidas de la hoja de ruta de biogás también, y creemos que es lo que falta para que podamos discriminar ese valor verde de este hidrógeno y que pueda potenciar que pues los consumidores, hablo de grandes consumidores sobre todo, que quieran descarbonizarse tengan una manera de certificar ese porcentaje de descarbonización. También tenemos medidas sectoriales. Vemos necesario el desarrollo de políticas y medidas que incentiven el uso del hidrógeno renovable en la industria, ya he mencionado antes la química y el refino, o en la movilidad, sobre todo en transporte pesado, marítimo o aviación. Algunas de las que hemos mencionado en la hoja de ruta varían entre el establecimiento de un sistema estadístico nacional sobre consumo y producción de hidrógeno, también objetivos de penetración, ¿por qué no?, de hidrógeno renovable en la segunda parte de esta década, la creación de polos de consumo de hidrógeno renovable. Naturalmente, ahora ya existen unos grandes polos de consumo de hidrógeno, pero tenemos que ser capaces de cambiarlos para que sean polos de hidrógeno renovable. Y algunos aspectos que también han mencionado Miriam y Jesús, como pueden ser pues bueno, la regulación de las plantas Power-to-X o incluso la utilización del hidrógeno para servicios de ajuste en el sistema. En cuanto a las medidas transversales, aquí se ha mencionado también a lo largo de la mañana políticas como la transición justa o el reto demográfico. Creemos que el hidrógeno pues bueno, puede suponer una alternativa para estas zonas que pues bueno, están sufriendo una importante pérdida de población, despoblación rural, o que están sufriendo un proceso de transformación dentro de la industria que ocupaba sus territorios. Y esa posibilidad de que se puedan convertir en centros, polos de hidrógeno, también creemos que debe de estar ahí y que la debemos de valorar. En cuanto a la I+D+I, como he dicho antes, es fundamental el desarrollo de soluciones soluciones innovadoras que permita el desarrollo de tecnología disruptiva y, por supuesto, nacional. Será clave para que España pueda avanzar tecnológicamente en el sector. Nosotros estamos decididos a apoyar esto. Aquí tenemos que revisar, por supuesto, el papel del hidrógeno en los planes de investigación científica y de innovación, el rol del CEDETI también, el papel del Centro Nacional del Hidrógeno. Y, bueno, luego habrá que avanzar en la investigación en tecnologías para la utilización, soluciones tecnológicas para la combustión de H2, de hidrógeno en la generación eléctrica y también un aspecto que ha comentado Miriam, que es la economía circular, el reciclado y la reutilización de los elementos. Todas estas medidas, naturalmente, contribuirán a que España pueda ser un referente europeo y alcance los objetivos que nos hemos propuesto en el documento. Entre ellos, mencionar el más importante y el que probablemente más marca la hoja de ruta son esos 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores.
Esos 4 gigavatios suponen un 10% del objetivo europeo que se han marcado para 2030. La estrategia europea también marca un objetivo en el medio plazo y nosotros también quisimos enviar esa señal. En 2024 nos hemos marcado el objetivo de tener entre 300 y 600 megavatios de electrólisis instalada. Naturalmente, puede ser o puede parecer poco ambicioso, porque estamos hablando de 4 gigas en 2030 y entre 300 y 600 en 2024. La realidad es que el desarrollo de la producción del hidrógeno se espera que sea exponencial a partir de la segunda parte de la década. En esta primera parte debemos centrarnos sobre todo en el desarrollo de la tecnología. Debemos invertir en la I+D, debemos invertir en la fabricación de equipos, componentes y después debemos de potenciar esa instalación de electrolizadores que fomente alcanzar este objetivo. Como referencia, nos hemos puesto el target de tener un 25% del consumo energético de la industria actualmente consumidora del hidrógeno fósil que haga el cambio a hidrógeno renovable. Naturalmente, esos 4 gigavatios y ese 25% están muy unidos, no podía ser el uno sin el otro. Sin embargo, también tenemos objetivos en otros sectores, en este caso en el de la movilidad, como he dicho antes, incido, donde la electrificación no puede llegar. Creemos que aquí las flotas de autobuses urbanas van a jugar un papel fundamental. Necesitamos el apoyo de los entes locales y para alcanzar este objetivo de 150 200 autobuses con pila de hidrógeno en 2030, pues necesitamos que se vaya fomentando ese cambio de autocares, autobuses urbanos, que actualmente consumen combustibles fósiles en su gran mayoría, por otras soluciones alternativas. Por supuesto, también está la vía de la electrificación, pero en el caso del hidrógeno lo vemos posible porque, como sabéis, el hidrógeno tiene una densidad energética baja, con lo cual pues, ocupa mucho espacio su almacenamiento, tenemos que comprimirlo a presiones muy altas. En los autobuses no supone un problema el espacio para llevar estos tanques de almacenamiento de hidrógeno, lo que sí puede ser un problema en los vehículos turismos, que no hay tanto espacio y tenemos que comprimirlo a presiones mucho más altas. Estamos hablando de 700 bares, mientras en los autobuses es prácticamente la mitad, 350. Unido a esto, también tenemos la posibilidad de fomentar la introducción del hidrógeno renovable en las flotas de camiones, transporte pesado sobre todo. Aquí ya no van a ser tan relevantes los entes locales o la administración pública, sino que tendremos que abogar más por las empresas logísticas privadas que apuesten por este cambio a esta tecnología. También tenemos el objetivo de alcanzar 2 líneas comerciales de tren impulsadas por hidrógeno. Naturalmente, cuando no estén electrificados o no sea posible la electrificación de las líneas. Actualmente en España tenemos varias líneas, más de las que probablemente os gustaría sin electrificar, y creemos que esta es una alternativa para reducir drásticamente las emisiones que pueden tener esas locomotoras, esos equipos tractores que actualmente funcionan con diésel. Y con todo esto, en la hoja de ruta estimamos esas inversiones, 8.900 millones de euros y una potencial reducción de toneladas de CO2 equivalente de 4,6 millones. En definitiva, yo creo que la hoja de ruta lo que viene a hacer es visionar un futuro prometedor para nuestro país, donde, incido, se debería impulsar en primer lugar la innovación, la creación de capacidades y posteriormente ese despliegue de producción. Para ello, para desarrollar este proyecto país, pues tenemos el plan de recuperación, los fondos Next Generation, que incluyen en España una componente 9 de hidrógeno renovable, que tiene el objetivo de movilizar 1.555 millones de euros en los próximos 3 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues las líneas fundamentales, como he dicho antes, están muy unidas con los objetivos de la hoja de ruta, como no podría ser de otro modo. Es el impulso la primera de ellas, el impulso de la cadena de valor industrial, innovadora y de conocimiento basada en pymes en nuestro país.
con un alto contenido tecnológico y, por supuesto, incrementando capacidades productivas. A día de hoy hay muchas empresas en España que ya estaban desarrollando pues, diferentes equipos y soluciones tecnológicas relacionadas con el hidrógeno y creemos que deben escalar esos procesos para montar sus producciones y llegar a más industrias y de este modo pues, ayudarnos también a avanzar hacia esa descarbonización. También se tratarán de fomentar la creación de uno o varios clústeres de conocimiento, donde se unan, donde coincidan el consumo de hidrógeno con la propia producción, porque creemos que es una vía rápida para descarbonizar esos usos que actualmente ya consumen hidrógeno, reducir drásticamente sus gases de efecto invernadero y, además, es una opción fundamental para reducir los costes del despliegue del hidrógeno renovable al evitar todos los costes de transporte, como ya he mencionado antes. También nos planteamos el desarrollo de proyectos singulares y, bueno, un poco en línea con lo que se comentaba antes en el IDAE. Yo creo que es extrapolable también ese concepto al hidrógeno, donde podamos potenciar proyectos donde se integren tanto pues bueno, la parte industrial con la parte de producción de hidrógeno renovable. Naturalmente, esto va a requerir grandes inversiones. No solamente los proyectos consisten en instalar un electrolizador, producir hidrógeno y consumirlo. Hay algo más detrás. Hay que hacer unas adaptaciones industriales. Habrá que probablemente combinarlos con soluciones de almacenamiento, porque los procesos industriales suelen requerir una alimentación continua de hidrógeno, con lo cual, pues bueno, tanto almacenamiento en baterías para cuando no haya recurso solar o eólico para producir ese hidrógeno, como el propio almacenamiento de hidrógeno para dar esa estabilidad a los procesos, va a ser fundamental. Y ya en cuarto lugar, también creemos que es fundamental integrar la cadena de valor española con la cadena de valor europea, y ahí pues bueno, estamos promoviendo diferentes iniciativas dentro del marco IPCI, los Important Projects of Common European Interest, que es una iniciativa que lidera la propia Comisión Europea. En conclusión, ya no quiero hablar más del plan de recuperación, porque creo que Carlos lo va a contar muy bien ahora después. Creemos que el desarrollo del hidrógeno renovable es una oportunidad fundamental para nuestro país. Somos competitivos en energías renovables. ¿Por qué no trasladar esa competitividad también a este vector energético? ¿Por qué no impulsar ese desarrollo tecnológico, ese cambio industrial y ser productores de tecnología y de transferencia tecnológica? Y también todo ello, naturalmente, tendrá una consecuencia que será el mayor crecimiento económico del país, el mayor crecimiento de empleo sostenible y de alta cualificación y, por supuesto, la lucha contra el reto demográfico y el desarrollo de políticas clave como la transición justa. Y, bueno, yo por mi parte era esto lo que quería contar hoy. Carlos es asesor de la Secretaría de Estado de Energía, trabaja en el gabinete con Paula, que es nuestra moderadora, y nos va a presentar las principales líneas del plan de recuperación. Buenas tardes a todos y muchas gracias, José Luis, por cederme la palabra para intervenir en último lugar en esta ponencia en la que hemos participado distintos representantes de la Secretaría de Estado de Energía con el objetivo de trasladarles, de compartir con todos ustedes las últimas novedades que ven que son muchas y que nuestra ambición es muy grande en el ámbito de la transición energética para impulsarla en nuestro país desde la Administración pública. Y dado que soy el último ponente, y aunque ya lo han dicho mis compañeros, quisiera agradecer, pues en primer lugar, a CONAMA, como no podía ser de otra manera, la oportunidad que nos brinda para compartir todas esas novedades y todas estas actuaciones desde primera hora de la mañana, en una cita y en un congreso tan relevante en el ámbito medioambiental. Y en segundo lugar, a ustedes, ¿no?, al público, por su paciencia, por su atención e interés a lo largo de toda la mañana, ya que nos estamos, creo, extendiendo un poco, ¿no? Y dicho esto, tengo la suerte, entre comillas, de presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque este congreso lleva por título La recuperación que queremos. Y además la jornada de hoy lleva por título Últimas novedades en el ámbito de la transición energética y principales instrumentos. Y la recuperación que queremos es verde,
Y el principal instrumento para conseguir lo que hemos desarrollado desde el Gobierno de España y desde la Secretaría de Estado de Energía es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el cual la transición ecológica tiene un gran protagonismo, como posteriormente voy a desarrollar. Y es que voy a centrar mi exposición en 4 puntos principales. En primer lugar, la estructura del plan. ¿Cuál es esa estructura general de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? En segundo lugar, las actuaciones concretas en el ámbito de la transición energética. En tercer término, los mecanismos que estamos activando para garantizar la participación de todos los agentes y el diseño de los instrumentos concretos de ejecución del plan. Y, por último, los instrumentos que ya hemos lanzado y los que vamos a lanzar en las próximas fechas, ¿no? Para actuar cuanto antes contracíclicamente y reactivar nuestra economía y transformarla. Bien, como decía, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es considerado por nosotros como el principal instrumento de la recuperación económica, un instrumento clave para acelerar la consecución de los objetivos climáticos que, como bien acaban de decir mis compañeros, se marcaron en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que refuerza nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En total, este plan se estructura en un total de 10 políticas palanca. Aquellas políticas palanca, aquellas actuaciones, aquellos ámbitos en los que consideramos que tiene una mayor capacidad de tracción y, además, mayor generación de empleo, y se desarrollan, a su vez, en 30 componentes. 30 componentes que incluyen un total de 212 medidas, 110 inversiones y 102 reformas. Reformas legislativas, reformas normativas e inversiones que toman la forma de distintos instrumentos de apoyo, de programas económicos, de colaboración público-privada y otros instrumentos más innovadores. En total, este plan, con sus 30 componentes organizadas en 10 políticas palanca y sus 212 medidas, canalizará los 69.000 millones de euros que ustedes saben que recibirá España durante los próximos 3 años en transferencias directas con cargo al Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y lo que es más importante, y entramos ya en lo relevante, es que más del 40% de estos fondos se destinará a la transición ecológica. Y digo que es importante y no solamente es exclusivo la importancia de este porcentaje, sino otra cosa más. En primer lugar, porque la Comisión Europea, con esa misma visión de recuperación verde, estableció el criterio de que al menos el 37% de los fondos que reciban los Estados miembros deben destinarse a la transición ecológica. España lo eleva y lo sitúa al 40%. Y por algo más importante que no aparece aquí, pero que creo que es de gran relevancia y más en este Congreso, todas las actuaciones, sin excepción, las de transición, las de digital, incluso las que no aparecen aquí, todas deben de pasar por el principio do no significant harm. Dicho de otra manera, ninguna actuación, y lo está revisando la Comisión Europea, puede tener un impacto significativo, un impacto negativo sobre el medio ambiente. Ninguna. Ninguna. Y aquellas que lo contengan deberán de ser retiradas del plan de recuperación. Es así como se contempla en el plan todas las medidas. Unas de impulso, las que tienen ese 40% de componente verde, y el resto garantizando y preservando el medio ambiente. Con esta visión, la transición energética, como no podía ser de otra manera, pues tiene un gran protagonismo. Y tiene un gran protagonismo y participa en la gran mayoría de las políticas palanca, de las 10 políticas palanca y de los 30 componentes. Algunos componentes no los lideramos nosotros, sino que lo hacen otros ministerios. Me estoy refiriendo a aquellas actuaciones de acompañamiento, de apoyo, por ejemplo, al sector industrial o al sector agrícola para que se adapte a los cambios que supone la transición energética y la transición ecológica bajo una visión global. Pero otras componentes, otras actuaciones, sí que las lideramos y las han venido adelantando mis compañeros desde la Secretaría de Estado de Energía o en colaboración con otros ministerios, y en particular el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En total, la Secretaría de Estado de Energía, que es lo que me ocupa, y no voy a quitar espacio al resto de compañeros que seguramente vendrán en el futuro de otros ministerios a hablar sobre esta materia, participamos activamente en 7 componentes. 7 componentes que paso a desarrollar a continuación, para los cuales se destinan más de 10.000 millones de euros en el periodo del año 2021 al año 2023. Y en el cual, en este primer año, el 55% se adelanta a través de los presupuestos generales del Estado, 5.390 millones de euros. Y es que, como seguramente saben, y mis compañeros sí que lo saben bien porque vienen trabajando activamente en el diseño de cada una de estas componentes y actuaciones y en reuniones con la Comisión Europea, todas las actuaciones que se recogen en el plan para que España o cualquier Estado miembro reciba dinero tiene que venir vinculado al cumplimiento de unos determinados objetivos. Y a medida que se vayan cumpliendo esos objetivos, se desembolsa el dinero. Bien, España adelanta ese 55% del presupuesto, como decía al inicio, para actuar contracíclicamente. Y dicho esto,
Y analizando los componentes que, como decía, nos ocupan la Secretaría de Estado de Energía, si al principio decía que la recuperación es verde y que el principal instrumento es el plan, también tengo que decir como segundo mensaje que no partimos de cero. Y creo que mis compañeros lo han mostrado claramente. Ni por asomo partimos de cero. La Ley de Cambio Climático recientemente aprobada y la que venimos trabajando desde hace más de 2 años, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, la Estrategia de Pobreza Energética, la Estrategia de Transición Justa, todos ellos son documentos estratégicos y normativas que constituyen ese marco en virtud del cual se han diseñado cada una de las actuaciones que se incluyen en cada una de estas componentes que voy a desarrollar. Y es más, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es la base. Por lo tanto, no hay sorpresas para agentes, no hay incertidumbre, solamente certezas sobre la que se basa cada una de las reformas e inversiones. Y no porque sea un capricho, ¿no? Que digamos, nos encanta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, qué buenos somos, nos damos golpes en el pecho y lo vamos a utilizar. No, porque lo dice la Comisión Europea. La Comisión Europea, el 12 de octubre del año 2020, en su evaluación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, dijo claramente, España debe utilizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como esa sólida base para el diseño de las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bien, y dicho esto, paso ya a enumerar y a comentar cada una de esas componentes. La primera componente es el Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos. La comentó mi compañero Pedro Prieto del IDAE, al cual destinamos 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros para impulsar la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible con 3 tipos de actuaciones principales. Uno, a través de incentivos que permitan el despliegue de infraestructuras de recarga, incentivos a la inversión. En segundo término, a través de programas de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos, y me estoy refiriendo en estos dos casos al MOVES 3, que ya fue lanzado, con 400 millones, como bien dijo Pedro, ampliable a 800 y con una vocación de permanencia hasta el año 2023. En tercer lugar, a la búsqueda, a la promoción, al apoyo a aquellos proyectos, y vuelvo otra vez a utilizar las palabras textuales de Pedro, a proyectos que aporten algo nuevo a la movilidad eléctrica. Me estoy refiriendo a MOVES singulares con 300 millones de euros que en el futuro se lanzará. En segundo lugar, la componente 2, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Como todos ustedes saben, la eficiencia energética es uno de los grandes objetivos, una de las grandes palancas para avanzar en la transición energética. Aunque aquí vea 1.000 millones y algunos puedan parecer es insuficiente, dada la importancia que ustedes, es decir, nosotros, la Secretaría de Estado de Energía, le damos, hay que remarcar algo que ya comentaron desde el IDAE, Pedro Prieto. Esta cantidad está enfocada hacia aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes o municipios de 20.000 con pequeños núcleos urbanos que no superen los 5.000, es decir, con una dimensión claramente de reto demográfico. Una dimensión de reto demográfico y también con una visión integral de la rehabilitación. No solamente de mejora de la eficiencia a través de la mejora de la infraestructura. No, una rehabilitación integral que incluye la integración de energías renovables, la incorporación de elementos de movilidad sostenible y también el desarrollo de infraestructuras locales en los municipios que reciban estas ayudas. En tercer término, la componente 7, Plan de Desarrollo de las Energías Renovables. Energías renovables con un espíritu especialmente innovador. Estamos hablando de eólicas marinas, energía offshore, comunidades energéticas locales, autoconsumo, sistemas que permitan la descarbonización de las islas, de los sistemas energéticos aislados, con un total de 3.165 millones de euros. Es decir, de todas las componentes, de todas nuestras actuaciones, son las que cuentan con un mayor volumen. También porque es el sector en el que más tenemos que reducir las emisiones, como bien establece este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que anteriormente ya han comentado. En cuarto lugar, infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de almacenamiento, con 1.365 millones de euros, ya lo comentó Miriam, y no me quiero extender. De nuevo, mediante este componente apoyaremos el almacenamiento, tanto gran almacenamiento como pequeño almacenamiento. Delante y detrás del contador, las mejoras, inversiones en las redes inteligentes indispensables, esas inversiones para conseguir que estos flujos bidireccionales que decía Miriam puedan tener cabida en un sistema donde una mayor integración de las renovables y una mayor participación de los ciudadanos y de los consumidores, que consumen pero que también generan. En quinto lugar, la hoja de ruta para el hidrógeno renovable, un proyecto país, lo dijo Manuel, el director general de Política Energética Minas, y lo recalcó también José Luis. La hoja de ruta para el hidrógeno renovable, con una dotación de 1.555 millones de euros, no es simplemente apoyar la generación de hidrógeno renovable, es más. Es que España sea líder
en la construcción, en el diseño de electrolizadores, de componentes, que España sea un líder tecnológico en el futuro y que podamos, al igual que hicimos con los renovables, hoy ser un país pues, exportador, que genere empleo de calidad y sostenible en el largo plazo. En último lugar, la estrategia de transición justa, con 300 millones de euros. Cabe resaltar esta estrategia de transición justa y estas actuaciones vinculadas a la restauración medioambiental, al desarrollo de infraestructuras locales que permitan un tejido empresarial alternativo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas, centrales nucleares en el futuro y el cierre de la minería, la formación y el almacenamiento también como actuaciones previstas con cargo a estos recursos económicos, como unos 300 millones de euros que no deben interpretarse como la única ayuda a la transición justa, ni mucho menos. Esto es una cuantía adicional que seguramente habrán escuchado en muchas ocasiones, que complementa a ese Fondo de Transición Justa Europeo del que España recibirá 800 millones de euros. Lo digo para que no haya confusiones. España tendrá un total de 1.100 millones de euros en la transición justa. 800 del fondo, que aquí no vienen reflejados, pero que nosotros, dado nuestro compromiso, para que nadie se quede atrás, ampliamos, reforzamos con estos 300 millones con el Plan de Recuperación y Resiliencia, aunque no sea el principal objetivo. Y, por último, modernización de las administraciones públicas, que conlleva esa acción ejemplarizante, el cumplimiento de los objetivos también de mejora de la eficiencia energética de la Administración General del Estado, y que pasa por una rehabilitación integral también de los edificios públicos de la AGE, con una visión también de reto demográfico, no solamente dentro, perdón por la expresión, de la M30, sino más allá, es decir, en las distintas provincias y comunidades autónomas de nuestro país, para que esta recuperación llegue a todos. Y dicho esto, y creo que quizás me he extendido demasiado, hay que decir algo adicional, ¿no? Decía que no era fruto del capricho porque está basado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bien, tampoco es fruto del capricho este plan porque cumple, por lo menos en el ámbito energético y también en el resto, sobra decirlo, las recomendaciones de la Comisión Europea, aunque aquí no se reflejen, del semestre del año 2019 y del año 2020, y que también contribuyen a alcanzar esas flagship iniciativas banderas, 4 de las 7 que marcó la Unión Europea. Bueno, tras hablar de las actuaciones que tenemos previstas, contempladas, cuál es la dotación y esa visión general, una de las grandes vocaciones de la Secretaría de Estado de Energía y del Ministerio, y ahora lo voy, creo que una cifra lo representa claramente, es garantizar que todos los agentes puedan participar en el diseño, que puedan expresar cuáles son sus intereses, cuál es su visión, algunos más y menos verdes, otros más innovadores y otros menos innovadores, pero que todos puedan aportar su opinión para que este proyecto, este plan sea de todos. Por ello, hemos, además de los foros de alto nivel, como grandes foros de participación de empresas, academia, sociedad civil, para que discutan a nivel de vicepresidencia del Gobierno y de Secretaría de Estado cuál es su percepción, hemos activado las denominadas manifestaciones de interés. Manifestaciones de interés que desde la Secretaría de Estado de Energía lanzamos 6, desde la Secretaría General de Reto Demográfico 1. En total, 7 con componente energético. Pero lo que es más importante, y quiero resaltarlo, es que son 7, por nuestra parte, de un total de 15 de todo el Gobierno de España, que se activaron en todo el plan de recuperación. Es decir, prácticamente la mitad de todos los procesos participativos que hacemos desde la Administración General del Estado y, en concreto, en el ámbito del plan de recuperación en su dimensión energética, son desde esta Secretaría de Estado de Energía. Manifestaciones de interés que seguramente ha dado cifras la Secretaría de Estado al inicio de la intervención, que abarcan desde la movilidad sostenible, el hidrógeno renovable, las energías renovables e innovadoras, las comunidades energéticas locales, entre otras muchas. En total, hemos recibido 3.700 aportaciones de distintos agentes, tanto pequeñas como grandes empresas del sector civil, del sector del mundo académico, que estamos analizando y que son la base en virtud de la cual diseñamos los instrumentos concretos de ejecución que posteriormente voy a mencionar y con ello finalizo. Unas manifestaciones de interés que también quiero trasladar un tercer mensaje. En ningún caso garantizan, aunque creo que no hay ninguna duda, aquellos que hayan presentado o hayan remitido alguna aportación a esta Secretaría de Estado, recibir ninguna ayuda. Solamente son para dimensionar, para ajustar nuestros instrumentos de ejecución a las demandas que hay en España, que hay por parte de los distintos agentes. En ningún caso
garantiza la concesión de ninguna ayuda, del mismo modo que aquellos que no hayan presentado ninguna aportación a las manifestaciones de interés quedan excluidos de cualquier proceso de concesión de ayudas o de otro tipo de instrumento de ejecución que desarrollemos. Y además, ayudas que ahora paso a desarrollar que cumplen con la normativa de ayuda de Estado, que también desde un punto de vista pragmático garantiza que llegue a todos, a las grandes, pero también a las pequeñas empresas y también a las familias y a los hogares. Y ya para finalizar, ¿qué instrumentos, qué ayudas hemos lanzado y cuáles quiero adelantar que vamos a lanzar porque ya han sido acordadas o comentadas ya públicamente en conferencias sectoriales de energía con las comunidades autónomas? La primera que ya ha sido lanzada es el MOVES 3. Lo dijo Pedro Prieto y lo comenté por parte del IDAE y lo acabo de mencionar anteriormente. Para impulsar las inversiones en infraestructuras de recarga, la adquisición de vehículos eléctricos con una dotación de 400 millones ampliable a 800 y con una vocación de permanencia hasta el año 2023, territorializada y cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas que abrirán las pertinentes convocatorias y las están abriendo para que todos puedan acceder a las mismas. En segundo lugar, y siguientes no están abiertas, pero lanzaremos en las próximas fechas, MOVES singulares. De nuevo, aportar algo nuevo en el ámbito de la movilidad eléctrica con 300 millones, centralizada, de gestión por parte del IDAE, por la Secretaría de Estado de Energía y que supone un incremento de nuestra ambición por la innovación en el ámbito de la movilidad eléctrica. Como bien decía Pedro, cuando antes en el anterior programa había 15 millones de euros, ¿verdad? Ahora son 300. O sea, aumentamos prácticamente un orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud. En el ámbito del reto demográfico, programa de rehabilitación energética para municipios de menos de 5.000 habitantes, programa de desarrollo urbano sostenible a menos de 5.000 habitantes y proyectos singulares de 5.000 para municipios de menos de 5.000 habitantes y también tengo que decirlo para aquellos municipios, yendo un poco a la technicality, de aquellos que tengan menos de 20.000 habitantes pero que no tengan ningún núcleo de población que supere los 5.000. De nuevo, esa apuesta decidida por la eficiencia energética, pero también por el reto demográfico, como no podía ser de otra manera desde el ministerio que venimos, ¿no? De la transición ecológica y el reto demográfico. Y por último, las más novedosas que han sido acordadas en la última conferencia sectorial celebrada el 12 de mayo del año 2021 con las comunidades autónomas, el autoconsumo y el almacenamiento detrás del contador. Nuestro objetivo es, ampliando el presupuesto inicial al máximo posible, de nuevo, como en otras ocasiones, como el caso del MOVES, partimos de una dotación inicial que ampliamos en función de la demanda por parte de los agentes y de la gestión ágil y rápida de las comunidades autónomas, con 1.120 millones de euros para autoconsumo y almacenamiento, tanto para el almacenamiento, tanto para instalaciones instalaciones de autoconsumo que no tengan almacenamiento actualmente, como para aquellas que sí lo van a incorporar desde un primer momento. Y por último, climatización y agua caliente sanitaria con 200 millones. 100 de dotación inicial ampliables hasta 200, como decía, que corresponderá a las comunidades autónomas su gestión y también el reparto de las mismas. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. Enhorabuena también a los compañeros por su presentación y estamos a su disposición y esperamos que el resto de la jornada pues sea muy útil para todos ustedes. Y muchas gracias. Bueno, siguiendo las palabras que ha comentado Carlos, gracias a todos, gracias a todos vosotros por haber presentado de manera transversal todos esos pilares de la transición energética en la que ya llevamos tiempo trabajando y que yo creo que además es importante comunicar, ¿no?, de manera transparente e incidir en las claves de esta transición energética. Hay tiempo para preguntas del público asistente, por si hubiera interés en preguntar a alguno de los subdirectores. Sí, en primer lugar, agradeceros la excelente organización y juntar a tantos ponentes relevantes. Y se había hablado del despliegue de renovables, sobre todo a través de subastas, y también se ha hablado del programa de recuperación. Me gustaría unirlo hablando de las ayudas directas, sobre todo del Next Generation. Entiendo que las tecnologías susceptibles de estos fondos serán aquellas no competitivas, a diferencia de las subastas, y que minimicen las externalidades negativas como la contaminación, y se habla de maximizar las externalidades positivas en el plan, sobre todo de cohesión social, territorial y la resiliencia.
Me gustaría saber, si se puede decir, cuáles son las preferencias por tecnología del Gobierno en este sentido y cuándo serán las primeras convocatorias para el despliegue de renovables, componente 7. Bueno, muchas gracias. No sé si Jesús, Carlos, ¿quién de los dos quiere contestar? O bueno, cualquiera de vosotros, ¿no? Bueno, yo, si te parece, contesto yo. No sé si se me oye. Sí. Vale, sí, efectivamente, para dar ayudas directas a cualquier tipo de instalación, uno de los primeros requisitos es que no tiene que ser competitiva en el mercado. Es decir, la ayuda tiene que generar efecto incentivador. En otro caso, no se pueden aportar ayudas de Estado a ningún tipo de instalación. Bueno, renovable, esto es una norma habitual en el marco regulador de las ayudas de Estado. Entonces, claro, grandes instalaciones fotovoltaicas o grandes instalaciones eólicas no son objeto o no van a ser objeto de las ayudas del Plan de Recuperación y Resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son competitivas, ¿no? Se va a otro tipo de instalaciones. De hecho, bueno, en el plan se está trabajando y todavía quedan meses para poder convocar ayudas, pero esta es una línea en la que ya habíamos empezado a trabajar previamente. En el 2020 se aprobaron 2 órdenes de convocatoria de ayudas, una para energía renovable eléctrica y otra para energía renovable térmica. Se aprobaron por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y están siendo convocadas en colaboración con las comunidades autónomas a través del IDAE. Y se están ahora mismo celebrando estas propias subastas, ¿no? Y hay un amplio rango de tecnologías, desde pequeñas instalaciones de biogás, instalaciones fotovoltaicas, pero de pequeño tamaño en autoconsumo con almacenamiento. O sea, hay mucha diversidad. No parece que sea muy razonable centrarse en una única, sino abrir el abanico a todas las posibilidades que nos ofrece de aquellas tecnologías que, como bien decías, no son competitivas, porque si son competitivas en el mercado no son necesarias las ayudas directas. Sí, disculpa. Si no me equivoco, creo que en el PNIEC se considera la energía, la eólica marina, es precomercial, pero sí que se considera subasta. No sé si lo haréis así, una subasta adaptada al estadio de la tecnología. Bueno, sobre la eólica marina no nos queremos adelantar. Tenemos en tramitación la hoja de ruta de eólica marina y energías del mar. Y bueno, la eólica marina es un caso singular, es un caso en el que las inversiones habrá que hacer inversiones muy elevadas, son instalaciones de potencia elevada, evidentemente no autoconsumo ni nada parecido. Y está, en el caso español, que es energía eólica marina flotante, pues está todavía en un estado de desarrollo tecnológico menor al de eólica marina fijada en el fondo marino. Entonces, hay varias posibilidades de financiación. En la hoja de ruta veréis que se analizan, pero hay distintas posibilidades, o bien ayudas directas, pero de alta intensidad, y eso depende de la región, o bien a partir de subastas, que bien podrían ser subastas de energías renovables, siempre que no estén situadas en territorios no peninsulares, o incluso de régimen retributivo específico, porque, como digo, su coste es superior al del mercado. Entonces, no hay que compararlas con la eólica terrestre o con la fotovoltaica, sino con tecnologías como la solar termoeléctrica o cualquier otra, ¿no? Con la ventaja de que sus costes variables son más bajos que las tecnologías como biomasa o solar termoeléctrica, y eso permitirá que puedan ser competitivas incluso con una ayuda directa a la inversión y no tanto a la operación de la planta. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, que eso en las próximas semanas o meses en la hoja de ruta de energías del mar estará recogido. Simplemente era por lo que preguntaba el Next Generation, sería aplicándolo a los fondos. ¿Qué tipo de tecnologías o cuáles van a ser las preferencias del Gobierno? No sé si se puede comentar. Además, el Next Generation sería. Yo ahora mismo no creo que podamos dar una información mucho más detallada, nada más que la que decía al priori, ¿no? Que no hay una selección por tecnología, sino que vamos a intentar abordarlas todas. Muchas gracias. Nada. Creo que había otra pregunta por allí, ¿no? Hola, buenos días. Lo siento, pero es otra pregunta para Jesús Ferrero. No pasa nada, estamos para de esto. ellas. No, la primera es que esta mañana la secretaria de Estado ha dicho que va a salir ya pronto la estrategia de autoconsumo, y quería saber qué objetivos de penetración del autoconsumo hay y, es decir, qué potencia se espera en 2030 de autoconsumo, ¿no?
Esa es la primera pregunta. La segunda es si, por lo que habéis explicado, más o menos hacia 2030 va a haber 40.000 megavatios que van a ir a subastas, ¿no? Más o menos en las diferentes tecnologías y luego los que haya de la potencia que haya nueva de autoconsumo. Para la potencia nueva que vaya a mercado o a contratos bilaterales, ¿cuánto más o menos se prevé? Porque no queda mucho en relación al objetivo del 74% de renovables. ¿O pensáis que se va a superar ese objetivo en el conjunto de los sistemas de introducción de potencia? Bueno, entre eólica y fotovoltaica se prevé la instalación de 52.000 megavatios. Y en la planificación de los instrumentos de apoyo a través del régimen económico de energías renovables hay aproximadamente unos 18.500 megavatios. O sea que creemos que hay hueco suficiente entre esos 52.000 y los 18.500 para el periodo 2025 para estas opciones en las que tenemos el autoconsumo, en las que tenemos los ingresos de mercado y los PPAs. Pero es un objetivo mínimo, es decir, se activará o se aumentará la potencia si se comprueba que no se llega al objetivo del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, ¿no? Entonces, es muy difícil prever cuál va a ser la penetración de las instalaciones que se construyan únicamente porque participan en el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque van a ser decisiones de inversión que se van a adoptar en el 2023, 24, 25 y las adoptará un promotor en función de cuál sea el precio de mercado, el precio de la tecnología, el apuntamiento. Entonces, no es fácil prever ahora cuántas instalaciones habrá en mercado, ¿no? Pensamos que es una línea de desarrollo, que hay promotores en los que pueden obtener una mejor rentabilidad económica y, por lo tanto, tener un incentivo a desarrollarlas, pero no sabemos exactamente cuantificar cuál es el número. Por eso, lo que diseñamos es el instrumento complementario, que sería el régimen económico de energías renovables, que nos pueda llevar hasta el objetivo fijado en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima. O sea, no se ha fijado el objetivo del régimen económico de energías renovables en base a una previsión de cómo se van a desarrollar los PPAs o las instalaciones en mercado, sino que es un elemento complementario que puede ir creciendo en función de las necesidades, ¿vale? Matizar que en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima no se distingue entre autoconsumo y cuando nos referimos a la potencia fotovoltaica no se distingue entre autoconsumo e instalaciones generadoras puras, ¿vale? Sino que es pues una aproximación en grandes rasgos de la potencia fotovoltaica y habrá que ver cómo se desarrolla. Cuanta más potencia se desarrolle en el sector autoconsumo, pues menos serán necesarios otros instrumentos de apoyo como el régimen económico de energías renovables. Y sobre la primera pregunta, sobre los objetivos, pues creo que es preferible no adelantarla ahora y esperar a la estrategia. ¿Alguna pregunta más? Por aquí delante. Bueno, soy Sonia Ramos. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones. Y yo quería, mi pregunta iba en relación a las palabras de la ministra de que necesitamos una ciudadanía participativa y crítica, y creo que en relación con eso está también pues la línea de derecho a la energía de comunidades energéticas, y quería bajar un poco más cuáles son las líneas de apoyo para que realmente podamos hacer que la ciudadanía se apropie de esta transición energética y participe en el desarrollo de comunidades energéticas, que entiendo es el instrumento que está pensado para su participación, además del autoconsumo, para quien tenga la posibilidad, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna línea específica que esté destinada a fomentar el desarrollo de comunidades energéticas o se espera que la ciudadanía se implique sin mayor apoyo. O contesto yo, si me deja. O contestáis todos, o Pedro también. Sí, bueno, digo, por medidas concretas que en este momento tenemos, el IDAE tiene desde hace bastante tiempo ya una línea específica de financiación para comunidades energéticas, energía local, en general, abierta, es decir, para cualquier tipo de proyecto, y de hecho pues ya se han presentado algunos proyectos, sobre todo de financiación, de cualquier tipo de tecnología, tanto de renovables como de eficiencia energética, pues de comunidades de propietarios,
cooperativas que se constituyen como comunidades de energía, locales de energía, etcétera, ¿no? Y luego en cada una de las convocatorias que han ido saliendo, por ejemplo, el PRE o recientemente también de agricultura, es decir, cualquier tipo de convocatoria también contempla la figura de comunidad energética local y además con un tipo de comunidad de energía renovable, como comunidad ciudadana de energía, con algún tipo de mejora con respecto al resto, ¿no? La figura dentro de las convocatorias era más si existe una línea de apoyo para fomentar la participación. Entendemos que está la figura, pero bueno, desde mi perspectiva, quizás equivocada, es difícil que la ciudadanía, con su desconocimiento del sector y de los impactos del mismo, vaya a hacer uso de esta figura si no se le incentiva de algún modo. Y esa es más mi pregunta. ¿Existe alguna línea de apoyo para incentivar a la ciudadanía a entrar a participar más activamente en esta transición a través de alguna línea de apoyo de comunidades energéticas o no se prevé todavía? Si quieres, complemento yo un poco la respuesta. Bueno, lo primero es que no es el objeto de la pregunta, pero es muy importante la regulación. O sea, sin regulación no se puede avanzar, ¿no? Y el punto de la regulación ya hemos dado pasos importantes, con lo cual ya es algo donde se puede avanzar. La segunda reflexión es que, bueno, para responder muy concretamente, sí hay algunos elementos. Por ejemplo, en estas ayudas que comentaba antes de las convocatorias que se están desarrollando ahora mismo para energías renovables eléctricas y energías renovables térmicas, dentro de los criterios de valoración se valora positivamente y se obtiene una mayor puntuación por ese criterio. Por lo tanto, puede ser competitivo con un coste algo más elevado, por ejemplo, a la constitución de las comunidades energéticas de energías renovables. Aquellos proyectos presentados por comunidades energéticas de energías renovables tienen una puntuación por el hecho de ser comunidades energéticas de energías renovables más alta en el criterio de participación ciudadana, que puede compensar un mayor o un menor número de puntos, digamos, en la valoración de los criterios económicos. Por lo tanto, ahí hay un instrumento concreto que es el que ahora mismo ya está funcionando, ¿no? Pero luego creemos que las comunidades energéticas se pueden aprovechar de otros instrumentos que, sin tener el apellido de comunidades energéticas, financian esos mismos proyectos. O sea, si una comunidad energética de renovables, lo voy a poner como ejemplo, pues ¿qué tipo de proyectos van a desarrollar? Instalaciones de autoconsumo para un conjunto de viviendas. Bueno, pues entonces se pueden beneficiar de todas las ayudas que vayan destinado a ese tipo de instalaciones, ¿no? Aunque no tengan el apellido de comunidades energéticas. Y cuando esa rentabilidad sea percibida, pues será potenciada, ¿no? O sea que hay, por un lado, lo que quiero decir, por un lado hay financiación de proyectos de los que se pueden financiar las comunidades energéticas, aunque no tengan esa denominación, pero es que además en las convocatorias que estamos lanzando ahora mismo sí que se introducen beneficios concretos para los proyectos de comunidades energéticas, ¿no? En todas estas convocatorias que estamos tramitando ahora mismo. Carlos, yo creo que querías completar. Sí, ¿se me oye? Creo que no. ¿Ahora? Bueno, efectivamente, ¿no? Como dijo Pedro Prieto, ya hay líneas de ayuda y ya los distintos instrumentos que estamos lanzando y que ya están vigentes contemplan explícitamente las comunidades energéticas locales para su apoyo. Pero yo sí entendí bien la pregunta, a ver si estoy en lo correcto. La pregunta es, igual que habla del MOVES 3, de MOVES singulares, ¿va a haber un programa de ayuda para comunidades energéticas locales, por ejemplo, y me invento actuaciones, formar para ayudar a que se tenga un conocimiento y se puedan desarrollar esas comunidades? ¿Va a haber esa es la pregunta? Intuía que iba por ahí, ¿no? Bueno, todas estas líneas de ayuda que vimos hasta ahora, ¿no? Las que ya están en marcha y las que me lanzamos, exigen el acuerdo y la presentación previa a las comunidades autónomas en las distintas conferencias sectoriales de energía. Entonces, a la pregunta, ¿se está contemplando, lo estamos considerando, porque no vamos a adelantar y hay que ser prudentes sobre futuros instrumentos? Pues las comunidades energéticas van a estar de una manera explícita. ¿Con qué instrumentos, con qué programas y de qué manera se va a impulsar? Yo creo que a medida que pasen los meses, analicemos las manifestaciones de interés, toda la información, habrá noticias, ¿no? Pero que las comunidades energéticas locales son una apuesta decidida por la Secretaría de Estado de Energía y ya veremos la forma, pero van a estar. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues yo creo que damos por cerrada esta jornada. De nuevo, muchas gracias a todos los asistentes, a los presenciales y también a los que nos siguen online. Gracias a todos vosotros por presentarnos estos pilares y nada, seguimos trabajando. Gracias.